Ustedes son testigos. Una lectura feminista de Lucas 24, 35 a 48. Algunas páginas del Evangelio cuentan más que un episodio. Muestran cómo una comunidad es convocada, rehecha y enviada. Lucas 24, 35 a 48 es una de ellas. No estamos ante un simple epílogo de la resurrección, ni ante una escena destinada a confirmar, sin más, la autoridad de unos pocos. Estamos ante algo más delicado y más decisivo. El momento en que el resucitado se pone en medio de una comunidad herida, temerosa y todavía desconcertada, y la transforma en comunidad testigo. Leído desde una perspectiva feminista, este pasaje adquiere una fuerza especial. No porque sea necesario añadirle desde fuera un planteamiento que no le pertenece, sino porque el propio texto, leído en el conjunto de Lucas 24 y de la obra lucana, obliga a ensanchar la mirada. La pregunta no es solo ¿qué hace Jesús resucitado en esta escena? La pregunta es también, ¿quiénes forman realmente esta comunidad a la que Jesús reúne, instruye y envía? Y más aún, ¿por qué tantas veces la tradición ha imaginado ese ustedes de manera más estrecha de lo que el Evangelio permite? Lucas no presenta la Pascua como la consagración de un pequeño grupo masculino fuerte y seguro, sino como el proceso por el cual el resucitado reúne, pacifica, instruye y envía a una comunidad plural, vulnerable y corporal, dentro de la cual las mujeres ya habían sido portadoras decisivas del anuncio. Esta lectura no debilita el texto, al contrario, lo hace aparecer en toda su amplitud evangélica. El pasaje comienza con el regreso de los discípulos de Emaús. Vuelven a Jerusalén y cuentan lo que les ha sucedido en el camino y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. Ya desde ese detalle se ve algo importante. La Pascua no se recibe en aislamiento. No hay aquí una espiritualidad privada, autosuficiente, desligada del cuerpo comunitario. La resurrección convoca, reagrupa, hace circular palabra y memoria. Lucas piensa siempre la experiencia de Cristo en clave eclesial. Pero enseguida aparece una tentación habitual en la lectura del texto: imaginar esa comunidad reunida como si fuera exclusivamente masculina. Esa imagen, sin embargo, resulta demasiado estrecha si se toma en serio el conjunto de Lucas Hechos. En la obra lucana, María aparece como figura presente en los tres tiempos de la historia de la salvación: en la preparación, en el tiempo de Jesús y en el nacimiento de la Iglesia. Además, en Hechos 1, la comunidad reunida no está formada solo por los 11, sino por los apóstoles, las mujeres, María y los hermanos de Jesús, todos en oración como un solo cuerpo. Este punto es decisivo, porque entonces el ustedes de Lucas no puede imaginarse sin más como un plural masculino restringido. Debe leerse en el horizonte de una comunidad más ancha, y eso cambia de raíz la comprensión de la escena. La autoridad del testimonio pascual no aparece como patrimonio exclusivo de un grupo de varones, sino como vocación compartida de una comunidad reunida por el resucitado. Todavía hay algo más importante. Antes de este pasaje, en el mismo capítulo 24, las mujeres ya han ido al sepulcro, ya han recibido el anuncio y ya lo han comunicado. Y es que la memoria femenina no es un detalle ornamental, sino un momento clave del proceso pascual. Por lo que Lucas, en este episodio, no inaugura la fe en la resurrección desde cero. La buena noticia ya ha comenzado a circular, y ha comenzado a circular a través de mujeres. Aquí una lectura feminista toca un tema muy actual. El problema no ha sido, ni entonces ni ahora, la falta de palabra por parte de las mujeres. El problema ha sido muchas veces la dificultad de reconocer esa palabra
como verdaderamente autorizada. Por eso este texto puede leerse también como el momento en que una comunidad empieza, lentamente, a integrar una verdad que ya le había sido confiada. Y esa constatación sigue interpelando a la Iglesia de hoy, donde las voces de las mujeres continúan siendo con frecuencia escuchadas con gratitud sentimental, pero no siempre con plena credibilidad eclesial. En medio de esa comunidad inquieta, Jesús se hace presente. Y lo primero que hace no es exigir obediencia, ni recordar jerarquías, ni sancionar la duda. Se pone en medio y dice: la paz con ustedes. Este detalle merece una atención especial. La autoridad del resucitado no entra en escena como imposición, sino como paz que reordena. No domina, centra, no humilla, pacifica. No aplasta la fragilidad de la comunidad, la acoge y la transforma. Una crítica feminista de la Iglesia no se dirige solo a la exclusión de las mujeres, sino también a ciertas formas patriarcales de autoridad, autorreferenciales, verticales, defensivas, sostenidas por la seguridad incuestionable de quienes se creen dueños de la palabra. Lucas muestra otra cosa. Muestra una autoridad pascual que no niega el desconcierto, pero tampoco se deja gobernar por él. Una autoridad que se expresa no como dominio, sino como presencia vivificante. La reacción de la comunidad no es gloriosa. Se sobresaltan, se llenan de miedo, creen ver un espíritu. Esta vulnerabilidad es teológicamente preciosa. Lucas no idealiza a los testigos, no los presenta como sujetos ya resueltos, enteros, claros, inmunes a la confusión. Los presenta como una comunidad herida que necesita ser rehecha por dentro, y precisamente a esa comunidad, no a otra, se le confía el testimonio. Esto desarma una fantasía muy persistente, la idea de que solo quienes exhiben firmeza, seguridad o poder pueden ser mediación legítima de Dios. El Evangelio, una y otra vez, va por otro camino. Dios no confía su verdad a una élite autosuficiente, sino a una comunidad atravesada por el miedo y aún así visitada por la paz. También aquí la lectura feminista tiene algo importante que decir. Las espiritualidades patriarcales suelen desconfiar de la fragilidad, como si la vulnerabilidad debilitara la autoridad. Lucas 24 sugiere lo contrario. No es la dureza lo que hace posible el testimonio, sino el encuentro transformador con el resucitado. Luego, Jesús les muestra las manos y los pies. La resurrección no borra la historia del cuerpo. El resucitado sigue siendo el crucificado. La gloria no cancela la herida, la transfigura. Esta es una de las afirmaciones más hondas del cristianismo y al mismo tiempo una de las más necesarias para una teología feminista. Porque muchas formas de pensamiento religioso han sospechado del cuerpo y de manera especial del cuerpo vulnerable, del cuerpo femenino, del cuerpo sufriente, del cuerpo marcado por la violencia de la historia. Lucas, en cambio, hace algo impresionante. Coloca el cuerpo herido en el centro de la revelación. Jesús no dice, olvídense de lo que ocurrió. Dice, en los hechos, miren mis manos, miren mis pies. El cuerpo no es un estorbo para la fe, es lugar de verdad. La memoria del sufrimiento no desaparece al resucitar, queda asumida en una vida nueva. Por eso este texto puede hablar con una fuerza singular a tantas mujeres y a tantas personas vulneradas cuyos cuerpos han sido controlados, negados o despreciados. El Evangelio no espiritualiza la Pascua hasta vaciarla de carne. La hace pasar por la carne. Y como si eso no bastara, Jesús pide algo de comer. También este gesto es teológicamente decisivo. La resurrección no se verifica solo en una visión sublime o en una comprensión interior. Se verifica en el acto cotidiano de comer delante de la comunidad. Lo ordinario
se vuelve lugar de revelación. La mesa, una vez más en Lucas, no es un detalle secundario, es espacio de verdad. Esta insistencia lucana en la casa, la mesa, la vida compartida, resulta especialmente significativa para una lectura feminista. Durante siglos, la teología dominante ha privilegiado los espacios altos del poder, del culto y del discurso, mientras relegaba lo cotidiano, lo doméstico, lo relacional, casi como si fueran escenarios de segunda categoría. Sin embargo, la tradición lucana ha sido releída precisamente en clave de mujer y ha abierto estudios sobre las mujeres en la iglesia doméstica lucana. No se trata de idealizar lo doméstico, sino de reconocer que Dios no ha considerado indigno manifestarse allí. El resucitado come con su gente. La mesa también es teología. A continuación, Jesús hace algo que une esta escena con Emaús. Abre la mente de la comunidad para comprender las Escrituras. Aquí late uno de los grandes puntos del Evangelio de Lucas. El resucitado enseña a leer toda la historia a la luz de la Pascua, y Lucas escribe convencido de que toda la Escritura se refiere a Cristo. Aplica en su propia Escritura el principio enseñado por el resucitado en Lucas 24:27, según el cual las Escrituras hablan de Jesús. Cabe recordar que el proyecto de Lucas es a la vez histórico y teológico. Recoge testimonios, pero siempre desde una interpretación creyente de la historia de la salvación. Esta clave permite comprender mejor qué hace la teología feminista cuando relee los textos. No inventa una escritura nueva. Participa humildemente en esa apertura de la inteligencia que el mismo Cristo suscita en la comunidad. Pregunta por los silencios, por las ausencias, por las mediaciones invisibilizadas, por las voces sofocadas bajo siglos de lectura androcéntrica. Y lo hace no contra la Escritura, sino desde una fidelidad más exigente a su verdad. En este sentido, resulta muy fecunda la figura de María en Lucas. Presenta a María no solo como madre de Jesús, sino como creyente, discípula y miembro de la comunidad de Pentecostés. Más aún, Lucas la retrata como quien escucha la palabra, la guarda, la medita en el corazón y la pone en práctica. Hay incluso una sugerencia teológica muy fina. Al recordar que María conservaba y meditaba los acontecimientos, Lucas podría estar insinuando el valor testimonial de esa memoria creyente. Esto ilumina Lucas 24:45 de una manera hermosa. La comunidad recibe una mente abierta para comprender. María aparece en Lucas como figura de una memoria abierta que conserva y discierne. No es exagerado ver aquí una afinidad profunda. Comprender la Pascua no es solo dominar una doctrina, sino aprender a poner en relación palabra, historia, herida, promesa y cumplimiento. Y en ese ejercicio de memoria creyente, las mujeres no están al margen del relato lucano, están dentro. Todo desemboca en la frase final: ustedes son testigos de estas cosas. Estas palabras suelen leerse de manera rápida, casi automática, pero si el capítulo entero se toma en serio, esa frase adquiere un relieve nuevo. El testimonio no puede restringirse sin más a un pequeño sector masculino. Sería incoherente con el papel previo de las mujeres en el sepulcro, con la amplitud del discipulado lucano y con la imagen de la primera comunidad en Hechos. La misión es compartida. Así llegamos de nuevo e inevitablemente a una herida del presente. En el mundo actual, las voces de las mujeres en la iglesia siguen siendo subestimadas. Se les reconoce sensibilidad, entrega, capacidad de servicio, memoria viva de la fe. Pero a menudo se duda todavía de su autoridad teológica, de su palabra pública, de su legitimidad interpretativa.
Por eso, este pasaje tiene algo que decirnos con singular urgencia. La Iglesia no puede proclamarse fiel al resucitado y al mismo tiempo continuar distribuyendo la credibilidad de forma desigual según patrones patriarcales. Una lectura feminista rigurosa de Lucas 24, 35 a 48 no disuelve la diferencia cristiana, ni relativiza el acontecimiento pascual, ni convierte el texto en una excusa contemporánea. Hace algo más serio. Deja que el Evangelio critique nuestras costumbres eclesiales. Nos obliga a preguntar quiénes forman el ustedes de la misión, quiénes son escuchadas cuando hablan de resurrección, quiénes siguen teniendo que demostrar 2 veces lo que otros pueden afirmar una sola. Quizá esa sea la gran enseñanza de este pasaje. La Pascua no se entrega aquí a un poder masculino cerrado sobre sí mismo. La Pascua sana una comunidad para la misión, la reordena alrededor de la paz, de la memoria del cuerpo herido, del alimento compartido, de la escritura abierta y del testimonio común. Y en esa comunidad, las mujeres no son un añadido devocional ni un trasfondo ornamental. Son parte real de la trama de salvación. Por eso, leer este texto de Lucas desde una perspectiva feminista no es forzar el texto. Es dejar que el texto diga más plenamente lo que ya contiene. Es resistir la tentación de una lectura estrecha. Es reconocer que el resucitado no solo vence a la muerte, también desbarata las lógicas que concentran la palabra, la autoridad y la memoria en pocas manos. Y tal vez hoy, en una iglesia que todavía aprende con lentitud a escuchar a las mujeres, esta escena pueda volver a sonar como una llamada. No a inventar otro evangelio, sino a tomar en serio el que ya tenemos. No a sustituir a Cristo por una causa, sino a seguir a Cristo hasta el punto de dejarnos corregir por su manera de reunir, de mostrar sus heridas, de abrir las Escrituras y de confiar el anuncio. Porque si el resucitado sigue poniéndose en medio de su pueblo, también hoy sigue diciendo, la paz con ustedes, y sigue añadiendo con una amplitud que todavía nos cuesta habitar. Ustedes son testigos.